Bueno, siguiendo con esto. ¿Se entendió el de no toda hierba es verde? ¿Sí? Definimos la variable que va a ser Sí. la hierba, definimos la función predicado que me dice que es verde, y entonces me queda que existe, eh, existe una hierba en la cual no es verde. ¿Sí? Eso es solo. Bien. Vamos. Acá está. Dice, traducir cada una de las siguientes proposiciones que sea más adelante a la notación lógica mediante funciones proposicionales, cuantificadores considerables. ¿Sí? Bueno, acá lo que ya me define directamente las funciones. ¿Sí? Me está dando que R de X es que es un número real, C de X es un número complejo, Q un número racional, P es primo, I es impar, D es par. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso que van a ser las funciones que ya están, o sea, ya están dadas, todos los números reales son números complejos. ¿Sí? Entonces, eh, empezar a traducir en lenguaje lógico lo que ya tenemos ahí, que me está dando de antemano las funciones. ¿Sí? Acá no es que yo le voy a dar un valor a las funciones, las voy a inventar en el momento. Acá ya me está dando las funciones directamente. ¿Sí? Claramente, el X me dice que trabaja sobre los números, o sea, son todas cosas que están sobre los números. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Dice, todos los números reales son números complejos. ¿Sí? Entonces tenemos que R de X me dice que X es número real. C de X me dice que X es número complejo. Y me dice, todos los reales son complejos. O sea, todo número real es un número complejo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero, si me habla de que todos los reales, entonces, para todo X tal que se cumple R de X, ok, entonces se cumple C de X. Y ya está. Pensemos esto, o sea, me dice que si son reales, entonces seguro que son complejos. Bueno, ahí está el entonces. Ese son significa el entonces. ¿Sí? Bueno, ahí tienen unos cuantos. Traducir en forma simbólica, empleando cuantificador universal y cuantificador existencial. Cuando me habla de existencial universal, bueno, existencial es que existe alguno, ¿sí? Universal es que es para todos. Es un poquito más de lo mismo. Profe, Ahora, el 7 ahora vamos a hacer un ejemplo de ese. El 7 me dice, determinar el valor de verdad de cada profe. uno de los... Sí, Entonces esto de cuantificador universal es como el para todos, ¿es eso? el cuantificador universal es
el para todo, no es como, es Ah, el para todo. listo. Ya entendí, ya Y entendí. el existencial me habla del Es el existe. 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 Existe al menos uno. Existe alguno. Existe uno. ¿Sí? Por ejemplo, ningún hombre es una isla. ¿Sí? Vamos con el C. Algunos hombres son racionales. Entonces existe algún hombre tal que vos vas a definir por otro lado racionales. R de X y decís X es racional. O sea, donde X es los hombres. Vamos a escribir eso así les queda como ejemplo. Vamos a ver qué dice. Ponele, algunos hombres tienen canas. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, vos primero definís X, hombres, si querés. ¿Sí? Definís la variable. C de X, decís, bueno, X tiene canas. Entonces, existe X tal que C de X. ¿Sí? Profe, pregunta, Sí, porque no sé si capaz yo lo habías explicado, me estoy muriendo yo. Los dos puntos es para, es o un sea, tal decir que. cosas con tal que ahí está listo. Ese. Está bien igual la pregunta, ¿eh? Porque me dice, bueno, me perdí, listo, preguntá. Está perfecto. ¿A qué le está sacando foto? De todo. Bien. ¿Se entendió este? Sí, Bien. Vamos con el siguiente, el 7. En el 7 me dice, yo tengo que determinar el valor de verdad. O sea, lo que voy a tener que determinar es si esto va a ser o verdadero o falso. No existe para estos casos un a veces sí, a veces no. ¿Sí? No, no existe. O sea, según la proposición que yo tenga, yo tengo que decir si esto es verdadero o es falso. Ahora, ¿cómo voy a saber si a veces se me cumple, a veces no? Bueno, acá es donde entran en juego los cuantificadores, el universal y el existencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una afirmación, lo que me dice es que el conjunto de referencia es R, o sea que tanto la variable X como la variable Y pueden ser números reales. ¿Sí? Entonces me dice, existe X, existe Y, tal que X más Y al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Y voy a poner otro. Para todo X existe Y, ¿sí? Tal que, vamos a poner lo mismo, X más Y al cuadrado. Le voy a poner varias combinaciones. ¿Sí? Profe, perdón, nos quedamos viendo el trabajo práctico y no lo que usted está escribiendo. Perfecto, gracias por avisar. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Voy a poner estas cosas y me falta los dos para todos. Entonces, si ustedes se fijan, a propósito, yo puse exactamente la misma operación de este lado. ¿Sí? Y lo que fui cambiando acá son los cuantificadores.
En el primero me dice, existe y, existe x, y existe y tal que x más y todo al cuadrado me da lo mismo que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Profe, ¿se puede hacer eso? ¿No era que hay que hacer cuadrado de un binomio? En ningún lado me dice que tengo que hacer un cuadrado binomio. Lo que me decía el enunciado es yo tengo que dar el valor de verdad de esto pensando que tanto el x como el y son números reales. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que pensar. El x y el y son números reales. Yo voy a trabajar sobre los reales. Entonces, por ejemplo, en el primero me dice existe x, existe y. O sea, si yo encuentro un valor de x y para ese valor de x encuentro un valor de y en el que se cumple, ya está. Es verdadero. ¿Sí? Entonces, para la primera afirmación, digo, bueno, si x es igual a 0 y, vamos a poner así, ¿no? Y la y es igual a 0, se cumple. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo que igual a cero, profe? Porque yo le doy un valor. Existe x y existe y. Entonces, vos si encontrás un ejemplo que eso se cumpla, ya está. Ah, sí, claro. Listo, yo encontré un ejemplo. El segundo me dice, para todo x, existe un valor de y en el que esto se cumpla. Entonces, vos lo que acá no podés elegir el valor de x, sino que x es arbitrario. Pero si vos al valor de y decís que es 0, entonces también se cumple. Porque me termina dando lo mismo, porque ponele, vos decís x más 0, te queda x todo al cuadrado. Y x al cuadrado más 0 al cuadrado, te queda x al cuadrado. Entonces se te cumple. ¿Sí? O sea, sería aunque se cumpla una, ya está. Eh, no, no es con que se cumpla una. El con que se cumpla una te lo está dando de que vos tenés un existe y. O sea, vos lo que tenés que, para todo x, tiene que existir un y. Con lo cual el x acá yo no lo puedo asignar a un solo valor. El x es genérico, porque me dice que es para todo x. ¿Sí? Lo cual no es lo mismo. ¿Sí? El tercero me dice, existe un x, tal que para todo y se cumple eso. Entonces, si yo digo que acá que x es igual a 0 y el y es genérico, también se cumple. ¿Sí? Porque acá primero estoy eligiendo el valor de x, y por eso él existe, y después el y tiene que ser genérico. Por la cuenta esta en particular, estos dos me quedan iguales, ¿sí? Pero no es que siempre me van a quedar iguales. O sea, si yo tengo cambio de la operación, ya no me queda exactamente lo mismo. Ahora, el tercero me dice, para todo x, para todo y, me cumple eso. Para todo x y para todo y, se me tiene que cumplir esto. Entonces, cualquier x totalmente arbitrario y cualquier y totalmente arbitrario, se me tiene que cumplir esto. Entonces, como acá me está diciendo que es para todos y para todos, con encontrar un ejemplo que no se cumpla, ya me garantiza que esto es falso. ¿Sí? Porque me está diciendo que para todos los valores de x, ok, agarro cualquiera, ¿sí? Y para cualquiera de esos que agarre, para todos los valores de y, se tienen que cumplir. Ok, bueno, si yo encuentro un ejemplo de x y en el que no se cumpla, ya está, listo. No se cumple para todos y para todos. Por eso es falso, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dicen x igual 1, y igual 1, me termina quedando que 1 más 1 al cuadrado es distinto que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado.
porque esto me queda 4 y esto me queda 2. Entonces este es falso. ¿Sí? Ponele que se entendió. O sea, acá lo que ustedes tienen que ir viendo es empezar a reemplazar, que si me dice existe X, yo tengo que, si yo encuentro un valor en el que vale, ya está, listo. Lo más difícil de, a veces de probar con el existe, es demostrar que no existe. Y para demostrar que no existe, uno lo que tiene que demostrar es que para todos los valores no sucede. ¿Sí? Esa es como a veces la parte más complicada. Nada, son todas cuentas en las que ustedes las van a ir trabajando pensando en que van a trabajar con los números reales. De hecho, si en vez de trabajar con los números reales, yo trabajaba con los números naturales, que los números naturales no incluyen el cero, eh, entonces este de acá no se me cumple, porque no incluye el cero. O si yo digo que el X son los reales y el Y son los naturales, bueno, entonces eh, este no se me cumple, pero este sí, ¿sí? Este no y este sí. Ah, este sí se puede cumplir. Sí, entonces ahí me cambia. Si yo ya, o sea, si yo le asigno, o sea, que el X y el Y, los dos salen de los reales, es una cosa. Si digo que el X sale de los reales y el Y sale de los naturales, ya me cambia bastante. Porque esta segunda afirmación no se cumple, pero la tercera sí. Esta no se cumple ninguna, ¿no? Obvio. Entonces ahí es donde entra en juego desde, dependiendo de desde dónde es el dominio que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Y acá venimos a la última parte, que es empezar a negar las proposiciones. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros negamos una proposición es que nosotros estamos pidiendo que eso sea falso. ¿Sí? O sea, que si es verdadero, lo vamos a pedir que es falso. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que recordar cuando me daba falso una proposición. ¿Sí? Entonces, les escribo lo que decía al principio, ¿no? Me decía, para todo X sucede que si X es metal, entonces X se funde. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir M de X, X es metal. ¿Sí? F de X, X se funde. Entonces esto mismo yo ahora lo escribo como para todo X, tal que si sucede M de X, entonces sucede F de X. ¿Sí? Bueno, el paso que vamos a empezar a hacer es negar la proposición. Cuando empezamos a negar la proposición, la idea es llevarlo a que me quede como una afirmación. No me puede empezar como una negación. ¿Sí? O sea, que esta misma proposición de para todo X
tal que se cumple esto, bueno, yo lo voy a negar. Cuando yo empiezo a negar eso, lo que voy a empezar es de afuera hacia adentro a cambiar todo con la negación, ¿sí? Y que me quede lo más posible en afirmación. Lo que eso significa es que a veces algunas de las funciones de los predicados me queden negadas, pero no pasa nada, ¿sí? Pero lo que no me puede quedar con una negación son los cuantificadores, ni el universal ni el existencial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo niego un cuantificador universal, o sea, un para todo, se me transforma en un existe. ¿Sí? Pensémoslo de esta manera. Si yo digo que no para todos, eh, no sé, hoy van a comer pizza, significa que algunos sí hoy van a comer pizza. O sea, si no todos, bueno, algunos no. Bueno, no, en realidad sería algunos no van a comer pizza. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo yo niego un para todos, se me va a transformar en un existe. Entonces, lo que hago es, digo, bueno, empiezo de afuera hacia adentro. Entonces, esto lo voy a transformar en un existe X, tal que, y ahora lo que niego es lo que yo tengo adentro. O sea, negar toda la proposición se me termina acomodando en existe X, tal que no sucede, en este caso, una implicación. Ahora, la implicación era falsa cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. ¿Sí? Entonces, si yo estoy negando de que sucede esto, entonces estoy diciendo que m de x es verdadero y f de x no. Y me termina quedando así. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es repasar qué pasaba cuando negábamos cada una de las operatorias. ¿Sí? Bueno, si yo niego una negación, por ejemplo, me va a terminar quedando la afirmación de eso. Si yo niego una disyunción, ¿sí? La disyunción era verdadera cuando alguno de los dos era verdadero. Entonces es falsa cuando exactamente los dos son falsos. Entonces esto lo que me va a quedar es no m de x y no n de x. Ahora, si yo niego una conjunción, ¿sí? La conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. Entonces, con que alguno de los dos sea negativo, ya está, es falso. Entonces me queda así. Y después la implicación, bueno, la implicación lo que me decía es que solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que es esto de acá, ¿no? Entonces es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un bicondicional? Bueno, el bicondicional era verdadero cuando los dos eran verdaderos o los dos eran falsos. ¿Sí? Con lo cual, el bicondicional va a ser falso cuando alguno de los dos es falso, pero solamente uno de los dos. ¿Sí? O sea, se me termina transformando en un no excluyente. Entonces, si yo niego un bicondicional, es porque me queda o m de x es falso o excluyente n de x es falso. Esto es una m. De la misma manera, si yo quiero negar un no excluyente, ¿sí? El no excluyente era verdadero cuando uno de los dos solamente era verdadero, ¿sí? Con lo cual va a ser falso cuando o los dos son falsos o los dos son verdaderos. Entonces esto lo que me va a dar es que lo puedo pensar así, como no m de x, sí, solo sí, no n de x, pero es lo mismo que m de x, sí, solo sí, n de x. Estas dos proposiciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, teniendo esto como base, lo que vamos a hacer es empezar a negar proposiciones, ¿sí? Me voy a saltear este ejercicio y voy a ir directamente al último, que es el que tiene como todo más complejo, ¿sí? Y vamos a hacer un par de ejemplos de ahí. No pregunto si se entiende, porque eso se va a terminar de entender cuando vayamos haciendo más ejercicios. Ejercicio 11. Ahí les comparto. Dice, negar las siguientes proposiciones. Fíjense que en este caso me aparecen eh, variables X, variables Y. Uno incluso hasta variable Z. No sé si había uno más, ¿no? Ah, que era uno. Ah, mira. ¿Dónde estaba? Acá está. El 11. ¿Sí? Para todo x y, p de x y, yo tengo que empezar a negarlo. Para todo x y z, p de x y z. Para todo x y, p de x, entonces q de x y. em, que yo tenga funciones que tengan dos o tres variables, en realidad no me influye en absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero negar. ¿Sí? Para todo x, vamos a poner que existe y, para que para todo z me cumple. Que si sucede p de x y, entonces lo que sucede es f de iz y r de zx. O sea, algo. Yo quiero negar esto. Lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, empiezo a negar. Es que voy a poner un menos a todo.
¿sí? Bueno, entonces empiezo de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que voy a hacer es negar el para todo X. Cuando yo niego el para todo X, se me transforma en un existe X y me niega todo lo que viene atrás. Bueno, pero cuando yo niegue un existe, se me transforma en un para todos. Entonces, existe X, aquí para todo y niego todo lo que viene atrás. Bueno, pero ahora voy a negar un para todo Z, con lo cual se me va a transformar en un existe Z. Y me niega todo lo que yo tengo acá adentro. Ya, ¿está? Profe, un poquito más despacio puede ser, porque no llego ni a copiar lo que, a asimilar lo que está Lo diciendo. entendemos. No, bueno, ahora a ver, lo van a poder copiar después de forma tranquila. Ahora miren directamente. Ok. Bueno, está bien. Listo. Se ve. En todas las aulas se quejan de exactamente de lo mismo. Todas las aulas están equivocadas. Y me falta un paréntesis. Lo que voy haciendo es, empiezo a negar absolutamente todo y voy negando de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, si yo niego un para todo, se me transforma en un existe. Y niego todo lo que sigue a continuación. Ahora, lo que sigue a continuación después del para todo X es el existe Y. Entonces estoy negando el existe Y. Bueno, cuando niego un existe, se me transforma en un para todo. Niego lo que está a continuación. Ahora, lo que tengo a continuación es negar el para todo Z. Entonces se me transforma en un existe Z. Ok. Y niego ahora toda la función que yo tengo acá. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es que la función que yo tengo acá, esta función de acá, es un entonces. ¿Sí? Entonces, cuando negábamos el entonces, este seguía siendo verdadero. En vez de un entonces, se me iba a transformar en un i, o sea, en una conjunción, y todo esto tiene que ser falso. Entonces, todo lo que yo ya atravesé lo copio igual. O sea, existe x para todo y, existe z, tal que, bueno, x y en este caso va a tener que seguir siendo igual, o sea, con el mismo valor de verdad que ya tenía, que en este caso es verdadero, verdadero. Y niego este de acá. Ahora, acá estoy negando una conjunción, ¿sí? Cuando negábamos una conjunción, es equivalente a negar cada uno de los elementos, pero que me quede una disyunción. Todo lo anterior lo copio igual. Esto va a quedar igual. Y voy a abrir un paréntesis y me va a quedar no f de iz, en vez de una conjunción, una disyunción, y no r de zx. Y ahí ya está, yo ya no puedo negar más acá adentro, o sea, no tengo más nada para negar. Y esta afirmación negada me termina quedando este último renglón, ¿sí? Fíjense que yo lo que fui haciendo es, desde más afuera, como fui sacando de a pequeñas capas, ¿sí? Siempre de alguna capa. Voy haciendo alguna cosa.
Me parece que siguen copiando todavía. Nos quedan 2 minutos de clase, ¿sí? De lo que queda de dar de contenidos, no queda mucho. Vamos a hacer un último zoom, así podemos completar, cumplir con la promesa que les hice, ¿sí? Que en realidad lo que vamos a hacer es, les voy a dar como una, para que puedan leer y ya terminar prácticamente toda la guía 4, ¿sí? Y para nada que no es difícil, ¿sí? Y la última guía que nos queda tampoco es difícil, de hecho es bastante sencilla. Y esa la vamos a ver un ratito y después hacemos un resumen general. Sí les voy a habilitar un parcial, ya un segundo parcial para que ustedes tengan para practicar. Y creo que tengo alguna corrección de algún parcial, algún video y también se los voy a subir para, si lo encuentran, ¿no? Eso, si lo encuentro, se lo subo para que accedan a eso. Cortamos y nos volvemos a unir ahora en un toque.